ya el segundo punto, crecimiento de una función en un punto. Vamos a ver. Todos seguramente que sabéis cuando una función es creciente. Esta función aquí en x sub 0, ¿verdad? Es creciente. Está un poquito tostidito. ¿Por qué es creciente? A ver, ¿por qué veis que es creciente? Porque si yo tomo, por ejemplo, aquí otro punto, x, ¿vale? Otro punto aquí, x. ¿Qué ocurre? A ver, esto sería f de x y esto sería f de x sub 0, ¿verdad? En x sub 0 la función es creciente. ¿Y esto cómo lo puedo traducir de alguna manera que luego yo pueda expresarlo analíticamente? No solo así con el dibujo. Pues mirad, si yo hago f de x menos f de x sub 0 y lo divido entre x menos x sub 0 en un entorno ahí, o sea, esa x cerquita del x sub 0, ¿lo veis? Vale, pues si hago esto, ¿qué ocurre con este cociente? ¿Cómo es si f es creciente? Este cociente va a ser la f de x es mayor que f de x sub 0, o sea, esto va a salir positivo, ¿verdad? Y la x es mayor que x sub 0, entonces también va a salir positivo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, y si hiciera la resta al revés en los dos miembros, también sería negativo entre negativo, ¿no? Porque sería al revés, restaría un número menor más uno mayor, ¿vale? El caso es que eso se conserva así. ¿Eso cómo lo traducimos? Pues que si esto, ¿qué quiere decir? De aquí que obtenemos que si f es creciente, entonces si x es mayor que x sub 0, se cumple que f de x es mayor que f de x sub 0, es decir, se cumple el signo ese de la f respecto de la x, es decir, si x es mayor que x sub 0, las f de x también será mayor que f de x sub 0, y al revés, si x es menor que x sub 0, se cumple que se mantiene esa desigualdad. ¿Lo veis? Porque al hacer esto me queda algo siempre positivo. Es lo mismo decir esto que eso. ¿Lo veis? En una función creciente, el signo de esta diferencia es igual al signo de esta, que es lo mismo que decir que si cojo un número mayor que x sub 0, f de ese número será mayor que f de x sub 0, porque va creciendo, ¿vale? Esto es si f es creciente. Pero, ¿qué ocurre si f es decreciente? Pues vamos a ver. Si es decreciente en x sub 0, cojo, venga, un punto mayor, aquí, x también. Esto es f de x sub 0 y más abajo queda f de x, ¿verdad? Entonces ahora, si hago lo mismo que antes, f de x menos f de x sub 0 partido x menos x sub 0, ahí, en un punto cerquita de x sub 0, claro, en un entorno, ¿qué decimos? Entonces, si yo resto f de x menos f de x sub 0, la x es mayor que x sub 0, o sea que esto me va a quedar positivo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre al restar? Uy, perdón, que estoy ahí al revés, restando. Esto es positivo, lo de abajo es positivo. X menos x sub 0, pero al revés, f de x, lo veis que está más abajo que f de x sub 0, o sea, al restar un número más pequeño de otro mayor, o sea, imaginad esto que fuera 2 y esto 3, 2 menos 3, negativo, o sea, queda así, es decir, negativo entre positivo va a quedar negativo porque esa expresión es lo mismo que decir que si, al revés que hay, si x es mayor que x sub 0, resulta que las f quedan cambiadas por ir bajando la función, por ir decreciendo, o sea, de aquí podemos decir que si f es decreciente, entonces podemos afirmar, o sea, se dice, o sea, ocurre, se cumple, que si x es mayor que x sub 0, se cumple que f de x va al revés, o sea, va bajando. Y si x es menor que x sub 0, se cumple que f de x será mayor que f de x sub 0. Vale, bueno, una forma. ¿Para qué hago esto? Pues luego para deducir lo que es la relación del crecimiento con la primera derivada, porque no suena esto a
lo que hacíamos para definir la derivada, límite cuando x tiende a x sub 0 de este cociente, ¿no? De esta tasa de variación media, ¿no? en el intervalo x sub 0 sería, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que esto sale positivo cuando f es creciente, ¿lo veis? Y esto sale negativo cuando f es decreciente. Entonces, ¿eso cómo lo relacionamos con la derivada? De esta manera. A ver, relación de la derivada, de la primera derivada, con el crecimiento de una función. ¿Cómo lo relaciono? Pues así. ¿Qué es? ¿Cómo hago esta relación? Pues si tengo una función, si f es derivable y creciente, entonces sé que en x sub 0, perdón, en un punto, estamos en un punto ahora, por ahora, en x sub 0, entonces puedo afirmar que la derivada en ese punto es mayor o igual que 0. Y si f es derivable y decreciente en x sub 0, entonces la derivada en ese punto es menor o igual que 0. Muy importante para luego estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función, porque de ahí, y luego con un teorema que veremos después, de aquí hay un criterio. O sea, veis que esto es para allá, pero se cumple también para el otro lado sin el igual. Es decir, criterio que vamos a aplicar, que es si f' en x sub 0 es mayor que 0, entonces f es creciente en x sub 0. Y si f' en x sub 0 es menor que 0, entonces f es decreciente en x sub 0. Vale, este es el criterio, ¿de acuerdo? La primera derivada me va a dar la pista sobre el crecimiento y decrecimiento. Vamos a hacer un ejercicio para entender bien esto. Dada esta función, voy a hacer de la página 272 como ejemplo el 2. Ejemplo, página 272, el 2. Vale, dice que estudiamos dónde crece y dónde decrece esta función. Igual a x al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 5. Vale, muy bien. Pues ¿qué tengo que hacer? Derivar. Igualar a 0 y ver dónde va a pasar de creciente a decreciente por el signo de la derivada. Luego veremos otra forma de verlo también, de estudiar el crecimiento, pero esta es usando simplemente este criterio que acabamos de ver. O sea que yo he derivado igual a 0, nada, una ecuación muy sencilla, a ver, x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0, la resolvemos, es x igual a 2 más menos raíz cuadrada de 4 más 12 partido por 2. Primero estoy resolviendo esa, ¿vale? Así tal cual. Porque 3 por eso, pues es resolver eso, ya está. 2 más menos 4 partido por 2, o sea, me da de soluciones 6 entre 2, 3 y menos 2 entre 2, menos 1. Vale. ¿Qué hago con esto? Pues yo hago aquí una línea en la que coloco el menos 1 y el 3. Y estudio el signo de la primera derivada que me va a dar el crecimiento y el decrecimiento. A la izquierda del menos 1 elijo el número que sea, por ejemplo, el menos 2. ¿Vale? Aquí cojo el menos 2, por ejemplo. ¿Vale? Y lo sustituyo aquí en la derivada, ¿vale? El 3 no me va a influir en el signo, yo solo quiero ver el signo. Es menos 2 al cuadrado, 4, 4. 4 menos por menos más 4, 8, menos 3, 5. O sea, aquí me sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí la función va a ser creciente. Entre menos 1 y 3 es muy fácil, el 0, que me sale menos 3. Negativo, aquí he cogido el 0, ¿vale? Así que decreciente. Y mayor que 3, pues el 4, por ejemplo, 4 al cuadrado 16, 16 menos 8, 8, menos 3, 5, positivo. O sea, aquí creciente. Es decir, me pregunta, apartado A, ¿dónde crece? Pues crece en estos intervalos que me ha salido,
desde menos infinito hasta menos 1 los ponemos abiertos, porque es hasta ahí donde crece. Ahí luego ya será un máximo y un mínimo, pero bueno, ya lo vemos después. Y luego crece también desde 3 a más infinito, o sea que ponemos unión 3 más infinito. Y después decrece, que es lo que me pide en el apartado B, decrece en el intervalo desde menos 1 hasta 3. Ya está. Y así se hace simplemente utilizando este criterio que hemos visto en este punto.